dar, em nome da organização, as boas-vindas a cada um de vocês. Eu sei que o tema e o conferencista merecem, mas vocês foram muitíssimo corajosos. Sair de casa, do calor dos vossos lares, para aqui nos reunirmos, ouvindo o professor António Bravo, mas também para refletirmos sobre estas realidades que são importantes para todos nós crentes e, se crentes, de uma ou de outra forma, evangelizadores. O padre António Bravo é membro da Sociedade dos Sacerdotes do Prado. O currículo, creio que já o conhecemos minimamente pelo mail que foi divulgado. Sublinho algumas das suas publicações em livro: A Oração do Sacerdote, Ministros da Nova Aliança, Seguir a Cristo, da Vocação a Vocações e Meditações sobre a Igreja Cristã. Em termos de artigos em revistas científicas, digamos assim, destaco alguns: A Espiritualidade do Presbítero, São Paulo, Modelo Evangelizador, Fazei Isto em Minha Memória e a Comunidade Cristã diante dos mais frágeis da sociedade. É um sacerdote com experiência de acompanhamento, de orientação de retiros e, sobretudo, um pároco, o que faz toda a diferença. Não nos ensina a partir daquilo que outros dizem, reflete connosco a partir da sua própria experiência. E creio que para a introdução já foi longo demais. Padre António Bravo, força. Pues buenas noches a todos, y les hablaré en castellano, pero creo que tienen la traducción simultánea. A tradução está no canal 1, peço desculpa por me ter esquecido. Muy bien. Estamos en el año de la fe, y como señala el Papa al convocar este año de la fe, los tiempos han cambiado, y con ellos ha cambiado también la percepción de la fe, su aceptación personal y su vivencia pública. Ya Juan Pablo II nos había recordado que los tiempos de cristiandad estaban pasando y que un tiempo nuevo se abría delante de nosotros. Por eso decía Juan Pablo II, alimentarnos de la palabra para ser servidores de la palabra en el compromiso de la evangelización es indudablemente una prioridad para la Iglesia al comienzo del nuevo milenio. Ha pasado ya, incluso en los países de antigua evangelización, la situación de una sociedad cristiana. Estamos en otro momento y, por lo tanto, tenemos que afrontar ese momento como una posibilidad más que se nos da para purificar nuestra fe, para ahondar en ella y también para comunicarla a las generaciones futuras. Llevar a las nuevas generaciones a una fe más personal, entiendo que es el gran desafío para sacerdotes, catequistas y padres de familia. Y para ello, un camino importante es redescubrir o ahondar en la espiritualidad testimonial. Solamente los testigos podrán comunicar la fe. Por eso, en esta exposición no les hablaré de las dificultades que encontramos todos para comunicar y transmitir la fe, para evangelizar, sino que les hablaré más bien de la espiritualidad que deberíamos desarrollar en nosotros para una comunicación que lleve a contagiar realmente la fe. La transmisión de la fe apostólica es obra, ante todo, de testigos. La espiritualidad, en consecuencia, debe animarnos a la hora de transmitir la fe para que nosotros comuniquemos lo que hemos visto, lo que hemos oído.
Benedicto XVI, siguiendo las intuiciones de Pablo VI, nos recuerda: lo que el mundo necesita hoy, de manera especial, es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente y en el corazón por la palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y de la vida verdadera, esa que no tiene fin. Abrir a los hombres a la fe es justamente una cuestión delicada y es una exigencia profunda de los testigos de la fe. Los escritos del Nuevo Testamento nos recuerdan justamente la importancia del testigo y olvidamos con frecuencia que todo el Nuevo Testamento está transido por esta palabra de testigo. Jesús mismo, Jesús de Nazaret, fue acreditado por el testimonio del Padre. Tú eres mi Hijo. Como vemos en diferentes relatos evangélicos, Dios presenta a Jesús como a su Hijo. Las obras que Jesús hace en nombre de su Padre dan testimonio de Él. Si Jesús es creíble, lo es en última instancia porque es acreditado por el Padre. Jesús, por su parte, se nos presenta como el testigo fiel y veraz. Habla y actúa como el testigo de lo que ha visto y oído junto al Padre. Sus palabras son las palabras del Padre. Y Él puede decirnos: quien me ha visto al Padre. El Espíritu Santo, por su parte, será el que dé testimonio de Jesucristo ante los hombres. Los apóstoles no son más que transmisores de ese testimonio del Espíritu. La primera carta de San Juan se inicia con estas palabras significativas: lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos acerca del Verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Os escribimos esto, y quiero subrayar lo que viene, os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. La transmisión de la fe, pues, se nos presenta siempre en las Escrituras como el testimonio del oído, visto y palpado de Jesucristo. No estamos, pues, ante la espiritualidad de unos propagandistas de unas ideas o de una cultura religiosa, sino ante el testimonio de unos hombres animados por el Espíritu y del testimonio de una persona viva. Somos testigos de alguien antes que ser testigos de algo. Benedicto XVI nos ha recordado que no se empieza a ser cristiano por una gran idea ética, sino por el encuentro con un acontecimiento, el encuentro con una persona. Dice así en Deus Caritas Es, en el número 1. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. La vida cristiana nace de un encuentro personal, y de ahí sacaremos todas las consecuencias. En su Evangelio, continúa el Papa diciendo, Juan había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras: tanto amó Dios al mundo
que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Subrayaba antes en el texto de la primera carta de Juan la alegría. Y hoy yo querría desarrollar un poco esto porque me parece sumamente importante para la transmisión de la fe. Dar testimonio de Jesucristo para nosotros debe ser, o debería ser, fuente inagotable de alegría. Una alegría que no se comunica es imperfecta. Estamos ante un punto crucial. La evangelización no se puede presentar como una serie de exigencias u obligaciones. Es un camino de alegría para el que evangeliza y para los que acogen su testimonio. Si no presentamos este gozo o no lo representamos, no podremos atraer a nadie. Los hombres necesitan ver testigos gozosos y alegres que seduzcan y que contagian justamente la alegría. En Porta Fidei, en la carta de Benedicto XVI, leemos esta expresión tan importante. También hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. Si no redescubrimos nosotros los testigos la alegría de la fe, difícilmente podremos contagiarlo a los demás. La tristeza repele, la alegría atrae y seduce. Y justamente los que estamos llamados y hemos recibido sí, todavía no sé, esperamos. Está ok. Pois, É só mesmo aí a amplificação para dizer. Ya entiendo. Entonces yo hablo y por el auricular pueden escuchar. Pero nosotros no tenemos auricular. ¿Cómo hacemos? pero tienes que lançar livros dela. Deve ser uma esperteza à portuguesa. So funny. Bueno, lo que estaba diciendo era que solo la alegría puede volver a atraer a mucha gente. Ya está, ya ha venido. La alegría
puede atraer, mientras que la tristeza nunca atraerá. Y la evangelización se hace sobre todo y ante todo a través del contagio. No es porque hagamos grandes discursos sobre Dios que se nos van a plantear los grandes interrogantes, sino si nos ven vivir y descubren el gozo y la alegría profunda que nos mueve en nuestras vidas a los testigos del Evangelio, entonces surgirán aquellas preguntas que decía Pablo VI: ¿por qué viven así? ¿Qué hacen? Y eso es lo que puede atraer y lo que puede contagiar realmente la fe. Bueno, pues para formar estos testigos de la fe, yo les voy a plantear unos cuantos puntos que me parecen importantes de cara a desarrollar una espiritualidad de... La primera, como siguen oyendo, entonces podemos avanzar. La primera, yo les voy a plantear 5 puntos fundamentales en la charla sobre la espiritualidad para terminar sobre los medios que deberíamos emplear para avanzar en esta espiritualidad. El primer punto es, lo tienen en el esquema, es la conciencia que debemos desarrollar en nosotros de ser elegidos y enviados. Somos elegidos y enviados. La espiritualidad del testigo, según el Nuevo Testamento, arranca de la conciencia de ser elegido y enviado por Dios para comunicar a todos el Evangelio de su gracia. Esto me parece muy importante, el tomar conciencia de que Dios nos ha elegido, nos ha convocado para que seamos sus testigos, y Él nos envía al mundo para anunciar a Jesucristo. Por eso el testigo del Evangelio no se limita, y me permitan que lo diga muy sencillamente, pero que lo subraye, no se limita a comunicar unos valores, sino que el testigo comunica sobre todo el conocimiento de Jesucristo como el Salvador del mundo. Jesús se presenta como el camino del hombre, como la verdad y la vida. El testigo, porque es consciente de ser elegido y enviado, vive la misión como un acto de obediencia a Dios y de servicio a los hombres. Algunos padres en mi parroquia dicen esto: nosotros queremos respetar la libertad de nuestros hijos y cuando sean mayores ya optarán por la fe. No han comprendido estos padres, no han comprendido que además de ser padres biológicos, han sido elegidos por Dios para ser testigos de Jesucristo ante sus hijos, para presentarles a Jesús como la fuente de la libertad y de la plenitud de la vida. Yo creo que hoy las familias cristianas están llamadas a profesar juntas la fe y a educar a sus hijos en el encuentro personal con Cristo como un acto de obediencia al Señor. Han sido elegidas para esto y los padres tendrían que tomar conciencia, y yo creo que es uno de los puntos claves en nuestras parroquias para educar a los padres en esta perspectiva. Ahora bien, para ser testigo de Jesús, lo primero es hacer la experiencia de Jesús. Si los padres, los catequistas, los sacerdotes no hacemos la experiencia de Jesús, difícilmente la podremos transmitir y comunicar. Si no conocemos vitalmente a Jesucristo, no podremos darlo a conocer a los demás.
La nueva evangelización a la que los papas nos convocan en este mundo secular y globalizado que es el nuestro, reclama de todos nosotros justamente ahondar en la experiencia de Jesús. Si no ahondamos en la experiencia de Jesús, difícilmente podremos comunicarla. Pero cuando les hablo de testigo, yo querría subrayar un aspecto. No les hablo de ejemplarismo. El testigo no es un ejemplar. El testigo lo es justamente desde la fragilidad y la debilidad inherente a la condición humana. Pablo es testigo no como un campeón de la perfección, sino presentándose como el primero de los salvados y rescatados por Cristo. Yo soy el primero de los pecadores salvados por Cristo. Y esta experiencia de salvación es la que le permite ser testigo de todo, para todos los demás. Y por eso el testigo tiene que vivir y desarrollar una actitud de profunda humildad. No es mejor que los demás, pero ha sido agraciado con la fe en Jesucristo y la quiere comunicar a los demás. A veces confundimos testigo y ejemplar. No somos ejemplares, no somos mejores que los demás, pero somos testigos que Dios nos envía al mundo. Pedro no fue mejor que los demás, pero una vez vuelto de sus negaciones será el testigo de la misericordia de Dios, será testigo justamente de Jesucristo. Este me parece que es un primer punto, tomar conciencia justamente de que somos elegidos y enviados para ser testigos del Salvador, no de nosotros. Iba a decir ni siquiera de la Iglesia. Somos testigos justamente de Jesucristo, el Salvador de la Iglesia. El segundo punto, somos enviados a dar testimonio del Dios revelado en Jesucristo. Del Dios revelado en Jesucristo. Yo he oído decir mucho esta expresión. Lo importante es hacer buenas personas. Y en mi parroquia eso yo le oigo incluido a muchos catequistas. Lo importante es que hagamos buenas personas. Y no cabe duda que es importante hacer buenas personas. Pero nos tenemos que preguntar, ¿es suficiente para ser testigos de la fe y para evangelizar, hacer buenas personas? Que yo sepa, todas las religiones y humanismos pretenden hacer buenas personas. Por eso nos tenemos que preguntar algo muy importante entre nosotros que estamos llamados a ser testigos de Jesús. La fe apostólica viene determinada por su contenido. Es el contenido de la fe lo que nos determina. Yo sé que hay personas que dicen, pero lo importante es la seriedad y la intensidad con que nosotros creemos. Pero eso sería bastante reductor y no habríamos descubierto quizá lo esencial. La fe, en el sentido cristiano, tiene un carácter único y exclusivo. Designa la fe un hecho único, la respuesta dada por el hombre al Dios que ha venido en Jesucristo. Es la respuesta del hombre al Dios que ha venido en Jesucristo. Por eso la fe es su contenido. Está determinada por lo que se cree. Y en la fe descubrimos la marcha viviente hacia aquel en quien se cree. ¿Y en qué Dios creemos nosotros? ¿Cómo ese Dios que creemos nosotros y en el que queremos justamente iniciar a las personas? Pues fíjense, yo les voy a dar 2 o 3 rasgos solamente, ¿verdad? Podríamos hacer toda una conferencia sobre eso, pero no es ese
sentido de lo que yo quiero expresar. Ese Dios es un Dios que ama apasionadamente al mundo. Lo ha creado y envuelto con su solicitud. Es un Dios apasionado por el mundo. Es un Dios que lo penetra todo y que hace subsistir ese hombre. Dios se revela en todo lo que existe y lo que hace. Es un Dios amor. Es un Dios amor en el que queremos justamente iniciar a las personas que se acercan a nosotros. Por eso Benedicto XVI en Porta Fidei, en el número 1, puede decir: profesar la fe en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, equivale a creer en un solo Dios que es amor. Un solo Dios que es amor. El Padre, que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación. Jesucristo, que en el misterio de su muerte y resurrección redimió al mundo. El Espíritu Santo, que guíe la Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor. Este Dios, amor, es el que tenemos que comunicar y en el que tenemos que formar justamente a las generaciones venideras. ¿Cómo se llama en la Escritura? ¿Cómo se llama en la Escritura ese proceso que funda la relación de la fe y que crea una vida nueva? Pues en la Biblia se llama nuevo nacimiento. Por eso iniciar en la fe es iniciar a una vida nueva. Es desarrollar la gracia bautismal. El contenido de la fe apostólica, pues, va a plasmar una vida nueva a partir de Cristo resucitado, como bien nos recuerda el Papa. Gracias a la fe, esta vida nueva plasma toda la existencia humana en la novedad radical de la resurrección. En la medida de su disponibilidad libre, los pensamientos y los afectos, la mentalidad y el comportamiento del hombre se purifican y transforman lentamente en un proceso que no termina de cumplirse totalmente en esta vida. La fe que actúa por el amor se convierte en un nuevo criterio de pensamiento y de acción que cambia toda la vida del hombre. Por eso, la fe cristiana se precisa en el seguimiento de Jesucristo. Y en el seguimiento de Jesucristo tal como se nos presenta el Evangelio. Jesús es el camino a través del cual el hombre puede encontrar su más plena realización. Jesús, nos dice el Concilio Vaticano II, Jesús es el hombre perfecto y quien lo sigue se perfecciona en su humanidad. E iniciar justamente la vida cristiana será iniciar en este seguimiento de Jesucristo para que la humanidad se vaya perfeccionando día tras día. ¿Cómo ser testigos? Y paso al tercer punto. Solamente podemos ser testigos en el Espíritu Santo. Solamente en el Espíritu Santo podemos ser testigos. Por eso el testigo del Evangelio es un hombre que ora intensamente, que se deja poseer por el Espíritu para poder ser testigo. El acto de creer en Jesús como el Hijo de Dios es obra del Padre. San Juan nos lo recuerda bien en el capítulo 6. La obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Y el mismo San Juan nos recuerda, nadie puede venir a mí si el Padre no la trae. Son palabras de Jesús. Nadie puede ir a Jesús si el Padre no la trae. La fe es siempre un don y permanecerá siempre don. Los testigos de la fe debemos trabajar de manera incansable para hacer posible que el hombre descubra ese atractivo del Padre y responda a él. Pero nosotros no damos la fe.
Nosotros no damos la fe. Nosotros somos un instrumento para que se vaya produciendo ese encuentro, y es ahí donde el hombre, atraído por el Padre, podrá decidirse por Jesús. Pero nosotros, testigos en el Espíritu, sí podemos realmente desarrollar 3 aspectos que me parecen importantes. En primer lugar, los testigos en el Espíritu afirmarán vitalmente: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y situarán a los evangelizandos delante de esa opción a tomar. ¿Dejamos que Jesús sea realmente el Señor en nuestras vidas, sí o no? Esa es la gran cuestión, dejar que Jesús sea el Señor. Eso quiere decir mucho, porque ya no estamos ante un Dios en abstracto, estamos ante ese Dios que se ha hecho presente en la humanidad del crucificado, del maldito de la cruz. A ese es al que reconocemos ahora como nuestro Señor, y confesándolo como el Señor, nos entregamos a Él y le damos toda nuestra vida y toda nuestra existencia. La evangelización es justamente afirmar a Jesús como el único Señor, como el único Señor. El Espíritu Santo, por otra parte, es el que nos va a testimoniar en nosotros y va a testimoniar en las personas que tenemos que evangelizar que somos realmente hijos. Es el Espíritu quien puede decir en nosotros: Abba, Padre. Educar en la fe es, pues, educar en el sentido más hondo de nuestra dignidad de hombres y de mujeres. Nuestra dignidad ya no solamente que somos criaturas de Dios, nuestra dignidad es que somos hijos de Dios, y por lo tanto tenemos que vivir de acuerdo con lo que somos, Pero antes de decirles cómo tienen que vivir, tendremos que ayudarles a descubrir justamente esta dignidad profunda. Y solo el Espíritu nos lo puede dar a conocer de una manera existencial. Abba, Padre, es una palabra que solo la podemos pronunciar en el Espíritu. Y en tercer lugar, el Espíritu es el que nos conduce siempre hacia la verdad plena y que nos conduce siempre hacia la novedad. Por eso la Iglesia no puede contentarse con la repetición. El Espíritu nos está conduciendo a una verdad cada vez más plena. Y es ahí donde ser fieles a la tradición de la Iglesia y a la fe apostólica es trabajar incansablemente por descubrir la novedad que estamos por descubrir todavía, la novedad del Evangelio, la novedad de Jesucristo. A veces se nos dice que somos una iglesia mayor, vieja. Quizás sí. Si somos la iglesia de la repetición, ciertamente somos muy viejos. Porque el Espíritu nos conduce a la novedad plena que es Dios. Y esa novedad estaremos siempre muy lejos de descubrirla y de conocerla. San Juan de la Cruz, curiosamente, insiste mucho en esta novedad a la que nos tenemos que encaminar. Existe un gran pecado entre los cristianos, que es la pereza intelectual, la pereza espiritual, para seguir buscando caminos nuevos, para seguir descubriendo justamente la novedad que es Jesucristo, Y el Espíritu es el que nos puede introducir. Por eso, un educador de la fe, un catequista, un sacerdote, tenemos que ser siempre hombres y mujeres que escuchen profundamente la palabra que el Espíritu nos dirige para abrirnos a la novedad. Y nuestra pastoral y nuestra acción ya no puede ser la de unos principios que vamos repitiendo, sino que tendremos que estar atentos para descubrir lo que el Espíritu está haciendo. Por eso educar supone contemplar y supone discernir
discernir la acción del Espíritu en el mundo, pero también la acción del Espíritu en las personas. El Espíritu nos precede en las personas, el Espíritu nos precede en el mundo y necesitamos descubrir su acción para llegar a ser sus colaboradores. El cuarto aspecto que yo quería subrayarles en esta espiritualidad es que toda nuestra acción tiene que enmarcarse en la Iglesia apostólica, Y quizá es uno de los grandes problemas, yo no sé si lo tienen ustedes en Portugal, en España lo tenemos, ¿verdad? Ahora les explico en qué consiste este problema. Abrazar la fe es una expresión de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Abrazar la fe lleva consigo renacer a una vida nueva, cierto, pero también entrar en la comunidad de los seguidores de Jesús. Abrazar la fe supone entrar en una comunidad. No se puede ser cristiano por libre. No se puede ser cristiano por libre. Los Hechos de los Apóstoles muestran bien cómo los que creían en Jesús como el Señor entraban a formar parte de la comunidad apostólica, la cual se caracterizaba por estas 4 notas. La participación asidua a la enseñanza apostólica, es decir, estaban siempre descubriendo mejor. Segundo, por el compartir los bienes, pero también las dificultades. En la comunidad primitiva se compartía todo, no solamente los bienes, ¿verdad? Bienes materiales, bienes espirituales, pero también la persecución. La comunidad compartía también la persecución y las dificultades. En tercer lugar, participaban asiduamente de la fracción del pan, de la Eucaristía. Y en cuarto lugar, de las oraciones, que no eran tanto repetir fórmulas, cuanto un discernimiento de lo que Dios esperaba y quería en cada momento. Era una comunidad que avanzaba justamente en la escucha de lo que el Espíritu estaba haciendo, con todo lo que eso supone. Pues bien, la pertenencia activa y cordial a la comunidad es una nota distintiva del verdadero creyente, pero existen esas comunidades. Y esta es la gran cuestión que en Pastoral tenemos, cómo ir formando esas comunidades en las cuales se pueda introducir los que llegan de nuevo a la fe. Esta es la que nosotros tenemos en España, yo creo, la más grande, ¿verdad? Porque podemos organizar muchos eventos, podemos hacer muchas cosas interesantes, pero cuando faltan estas comunidades donde insertar a los jóvenes, donde insertar a los niños, etc., entonces no llevamos adelante bien la iniciación cristiana. Esta perspectiva, entiendo yo, que nos plantea una exigencia muy profunda a la hora de comunicar la fe. Ser educador de la fe exige de unos y otros una verdadera espiritualidad de la Iglesia, del misterio de Cristo total. Entiendo que necesitamos amar con verdadera pasión a la Iglesia y dedicarnos incansablemente a construir comunidades de fe, esperanza y amor. Sin la existencia de estas comunidades, muchos seguirán dejando la fe. Es una condición indispensable para llevar a los hombres a la verdadera fe, una vivencia auténtica de la comunidad. Ya no estamos, empecé diciendo, en los tiempos de la cristiandad, donde el ambiente y el contexto era cristiano. Hoy se exige dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Pero esto es muy difícil, casi imposible, si no existen esas comunidades vivas que nos sostienen. Nuestro mundo nos arrastra
y necesitamos de una comunidad que nos sostenga y nos reafirme constantemente en la fe. Una comunidad de discípulos. Estas comunidades deben aunar, a mi entender, y desarrollar la triple dimensión de la Iglesia. Y se la voy a recordar con las palabras de Benedicto XVI, esa triple dimensión. Dice así en Deus Caritas Es, en el número 25. La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio de la palabra de Dios, celebración de los sacramentos y servicio de la caridad. Diaconía, servicio. Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de otra. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. Todo esto hace, pues, que la Iglesia deba ser un instrumento, o mejor dicho, un signo e instrumento del amor de Dios por la humanidad. El sacramento universal de la salvación, es decir, que actualiza y realiza el amor de Dios en favor del mundo. El testigo del Evangelio, pues, no puede limitarse solamente al anuncio. Necesita llevar al sacramento, pero necesita también llevar al servicio a los demás. El amor de Dios se anuncia, se celebra y se vive. Y vivir el amor de Dios supone ponerse al servicio de los hermanos. Y paso al último punto, donde me detendré un poco más para ser más práctico. Caminos a seguir para desarrollar una espiritualidad del testigo. Como acabo de decirles, la nueva evangelización será principalmente una tarea y un desafío espiritual para todos y cada uno de nosotros. Es una tarea de cristianos que desean alcanzar la santidad. Es lo que nos dice un documento de la Iglesia. Si queremos evangelizar de nuevo nuestro mundo, no nos hagamos ilusiones, no serán los programas los que lo van a realizar, serán los santos, los testigos verdaderos de ese encuentro con Jesucristo. Para avanzar en ese camino, yo les propongo pues 6 puntos para su reflexión y para la mía y para mi parroquia y para las suyas. El primer punto es que los testigos de la fe debemos renovarnos profundamente en la oración. Pero en la oración cristiana. Es decir, personas que viven día tras día el encuentro con el Señor. Un encuentro personal. No con un Dios vago, sino con un encuentro personal con el Señor. En la oración aprendemos a conocer a Jesús y a darlo a conocer. La oración nos lleva a conocer a Jesús y a darlo a conocer. En la oración es donde se teje una auténtica relación de amor y de entrega. Juan Pablo II nos recordó cómo la oración nos lleva a la entrega a Jesús en el mundo y para el mundo. Es una entrega a Jesús en el mundo y para el mundo. La oración no nos saca del mundo, nos introduce más profundamente en el mundo. Les leo en Novo Milenio in Eunte, en el número 33, lo expresa de una manera muy clara el Papa. Sí, queridos hermanos y hermanas, nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser auténticas escuelas de oración,
donde el encuentro con Cristo no se exprese solamente en petición de ayuda, sino también en acción de gracias, alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza de afecto hasta el arrebato del corazón. Una oración intensa, pues, que sin embargo no aparta del compromiso en la historia. Abriendo el corazón al amor de Dios, lo abre también al amor de los hermanos y nos hace capaces de construir la historia según el designio de Dios. Una oración, pues, que nos lanza al mundo y que nos introduce profundamente en el mundo. Lo sabemos bien, la oración es como la respiración de la fe. Es la respiración de la fe. Por ello es preciso que el testigo de la fe sea una persona de profunda oración. Al tiempo, lo subrayo, que es capaz de introducir a los demás en la oración. Yo creo que nuestras catequesis, etcétera, ¿verdad?, sufren un déficit de iniciar en la verdadera oración, en el verdadero encuentro con el Señor. Es un primer punto. Yo no les voy a convencer de nada esta noche, pero por eso avanzo y no insisto. Segundo, la lección divina. Es muy importante que en las familias y en las catequesis también se haga realidad el camino de la lección divina. A veces se dice mucha doctrina y se lee poco la palabra de Dios. Es una exigencia para quien quiere ahondar en la fe y una condición sin la cual no llevaremos adelante la nueva evangelización, a mi entender. He aquí en pocas palabras la dinámica y la finalidad de la lección divina tal como la presentó Juan Pablo II. Evidentemente podríamos estudiar toda la exhortación apostólica sobre la palabra de Dios de Benedicto XVI, pero eso es muy largo. Juan Pablo II decía: es necesario en particular que la escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital en la antigua y siempre válida tradición de la lección divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva, la palabra viva. No es una palabra de ayer, es una palabra viva de hoy que interpela, orienta y modela la existencia. Yo creo que estos tres verbos son muy importantes. Una palabra que interpela nuestras vidas. Una palabra que orienta, que dirige nuestra existencia y una palabra que va modelando, plasmando nuestra existencia continuamente. La lección divina puede llevarse a cabo de muchas maneras. No es el momento de entrar en los pormenores. Pero lo que caracteriza es que se encuentra directamente con alguien al que escuchamos. La palabra de Dios no es para saber mejor una doctrina sobre Dios, es para encontrarnos con alguien, es para encontrarnos con el Señor y para abrirnos a su palabra, que es siempre una palabra sorprendente. Por eso en la lección divina lo primero de todo es escuchar a alguien. No lo sabemos de antemano, ¿verdad? Cuando uno abre la Biblia no sabe de antemano, tiene que empezar por escuchar a alguien, donde esa palabra viva puede tener resonancias diferentes en nosotros. La lección divina me parece muy importante, redescubrir ese sentido profundo de la palabra de Dios en nuestras vidas. En tercer lugar, la vida sacramental. La fe se celebra en los sacramentos de la Iglesia. Por ello es de la mayor importancia participar en la comunidad que celebra la fe. Yo sé que muchas veces, ¿verdad?, pues los padres que traen a los niños a catequesis después no participan. Bueno, tenemos que ser pacientes y trabajar mucho por buscar caminos. Pero sí quería subrayar una cosa. Los sacramentos no se reducen a una devoción. Los sacramentos es preciso vivirlos como lugares privilegiados
del encuentro personal con el Señor. Es un encuentro, el sacramento, donde nos dejamos hacer por la acción justamente del Señor. En ellos, los sacramentos, se conoce de manera particular al Señor. Y lo conocemos como nuestro Dios es gratuidad absoluta y total en el sacramento. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Es un don. Y Dios se está regalando, se está dando justamente en los sacramentos. También aquí debemos recordar una fe que no se celebra, termina por diluirse y perderse, y se pierde. Por ello, en las familias y en la catequesis es preciso dar el verdadero sentido de la vida sacramental. En ello se hace presente los sacramentos, se hace presente Cristo como Salvador y nos acercamos justamente para celebrar la salvación que Dios nos está regalando y que nos está dando continuamente. Un cuarto aspecto práctico para nuestra espiritualidad, entonces, la cercanía y la compañía de las personas. Quizá en los tiempos de cristiandad podíamos evangelizar globalmente. Hoy día necesitamos encontrarnos con las personas. Y en este sentido tendríamos que releer continuamente cómo Jesús ha formado a sus discípulos. Él los ha formado haciéndose íntimo de ellos, cercano a ellos, y sobre todo acompañándolos a lo largo de la vida. Jesús camina con sus discípulos. Más todavía, Jesús acoge a sus discípulos como un verdadero don de Dios, los que tú me has dado. Si los padres y catequistas y sacerdotes descubriéramos bien que las personas que vienen a formarse, a educarse en la fe, son un regalo que Dios nos ha hecho. Nos los confía el Padre para que se los devolvamos justamente en plenitud de vida. Jesús fue un verdadero amigo y los acompañó en todo momento. Nunca dejó de confiar en ellos. Y los discípulos se marcharon, le negaron. Pero Jesús resucitado salió al encuentro de ellos de nuevo. Jesús toma siempre la iniciativa para ir a buscarlos, para reencontrarlos y comunicarles justamente de nuevo la fe, la libertad, el deseo de vivir en plenitud. Hoy nosotros tenemos que estar siempre saliendo al encuentro de las personas, de los que se alejan, de los que se marchan. No podemos dejar de confiar en ellos porque Dios sigue confiando en ellos y sigue trabajando. Un quinto aspecto que me parece importante en la práctica es lo que Juan Pablo II especificó muy bien y nos dijo que debíamos unir la caridad de las palabras y la caridad de las obras. La educación de la fe es educación, pero al mismo tiempo es introducir en el amor y en el servicio. Por ello, el que educa la fe debe iniciar a las personas a la verdadera libertad del amor. Y la libertad del amor se manifiesta justamente en el servicio. El cristiano debe realizar obras de amor. Les leo lo que dice Juan Pablo II en este punto y que me parece fundamental para nuestras comunidades cristianas. Dice así Juan Pablo II: por eso tenemos que actuar de tal manera que los pobres en cada comunidad cristiana
se sientan como en su casa. Y continúa el Papa. ¿No sería este estilo la más grande y eficaz presentación de la buena nueva del reino? Sin esta forma de evangelización llevada a cabo mediante la caridad y el testimonio de la pobreza cristiana, el anuncio del Evangelio, aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de palabras a que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día. La caridad de las obras corrobora la caridad de las palabras. La caridad de las obras corrobora la caridad de las palabras. El educador de la fe, entonces, debe amar, lo que quiere decirse que debe ponerse en el último lugar para que el otro pueda crecer en su libertad y para que pueda crecer también en el camino de la plena realización como discípulo de Jesús. Y termino la última nota para práctica que tendremos que desarrollar, la unidad y comunión eclesial. Quiero terminar invitando a todos a vivir en la unidad y en la comunión eclesial. Si el Espíritu es quien nos mueve en la educación y en la evangelización, no olvidemos que es el espíritu de la comunión en la diversidad de dones y carismas. No es la uniformidad, es la comunión. A todos se nos dan dones para la edificación del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Sin una real comunión no podremos evangelizar, pues nuestra misión es llevar a abrazar la fe que nos introduce en la comunión con Dios y en la comunión eclesial. Termino esta intervención con la lectura del párrafo inicial de la carta de Benedicto XVI convocando al año de la fe, que nos invita justamente a entrar en esta comunión. Dice así el Papa: la puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios. Escuchen, la puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Este empieza con el bautismo, con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús, que con el don del Espíritu Santo ha querido unir en su misma gloria a cuantos crean en Él. Pues pidamos que seamos todos buenos educadores de la fe. Gracias. Depois desta reflexão, desta meditação, onde começamos por verificar que a fé tem que ser algo mais pessoal, uma experiência pessoal, e que só aqueles que são testemunhos de Jesus Cristo transmitem a fé, onde urge cultivar uma espiritualidade de testemunho em ordem à comunicação da fé. Depois o Padre António Bravo apresentou-nos alguns desafios mais na parte final da sua comunicação, que por certo nos interpelam, por um lado, e que se calhar podem dar origem a alguma necessidade de declaração de algum pensamento, de alguma forma de entender a missão de evangelizar, sobretudo na perspectiva da espiritualidade do evangelizador. Nesse sentido, passo a palavra à Assembleia para que aqueles que quisermos possamos colocar questões
ao Padre António Bravo. Eu sei que a primeira questão custa sempre a sair, a gente demora sempre um bocadinho, mas pronto, tendo em conta o adiantado da hora, passemos esta fase da vergonha à frente. Quem é a primeira pessoa a fazer uma pergunta? Levantam o braço para o Sr. Carlos aproximar o micro, por favor. Já não se liga àquilo que o padre diz. Eu tinha pedido para passarmos a parte da vergonha à frente e... Ai. Aqui o meu companheiro do lado disse assim: tinhas que ser tu. Eu sou conhecida como uma regateira. Dice que no esta questão, por acaso ainda ontem estive numa reunião de preparação de um encontro de formação na fé que se vai realizar, e esta questão, a fé, é um encontro pessoal com Cristo, mas também, isto agora só preciso dizer, não há fé sem comunidade. Portanto, a fé é vivida em comunidade. Porque hoje, nos dias de hoje, nós ouvimos muitos comentários: eu cá tenho a minha fé, eu confesso-me a Deus. Portanto, eu e Deus, e pronto, é fácil. Eu e o meu Deus, e portanto ninguém tem nada que se meter com a minha vida, porque eu e Deus, e chega. Às vezes é passar desta fé, um encontro pessoal com Deus, mas depois também para a comunidade, que eu estou penso que há uma dificuldade, eu estou a falar por mim, uma dificuldade de comunicar esta fé pessoal e fé comunitária também. Sí, creo que he entendido. Bueno, yo les decía que en los Hechos de los Apóstoles abrazar la fe, ¿verdad?, comportaba entrar en una comunidad. Y entiendo que el Evangelio, Jesús, no se limitó a llamar individuos, sino que en torno a él fue configurando la comunidad de los discípulos, ¿verdad? Y entonces no puede haber una fe auténtica vivida fuera de una comunidad. No puede haber una fe auténtica. Porque cada uno podría organizar su Jesús y su imagen de Jesús a su estilo y a su manera, cuando en realidad, yo les he insistido también, que es el contenido de la fe es el mismo para todos, y todos somos bautizados en Cristo Jesús, ¿verdad?, para formar un solo cuerpo, Luego, la fe exige siempre una comunidad. El Concilio Vaticano II lo expresó muy bien. En el número 9 de Lumen Gentium nos recuerda el concilio, ¿verdad?, que Dios no nos ha querido salvar aisladamente, nos ha querido salvar en un pueblo y formando un pueblo. Y por lo tanto, el anuncio y la educación en la fe conllevará siempre el entrar en una comunidad. Hay algunos textos que son preciosos en los Hechos de los Apóstoles que no los podemos recorrer, ¿verdad? Pero como el Espíritu Santo a veces precede al bautismo, en el caso de Cornelio, pero después el bautismo hace que se entre a formar parte de una comunidad. Los caminos de Dios pueden ser diferentes, pero siempre tienen que
llegar ahí. Y Pablo VI lo recordaba con bastante incidencia en la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, pues recordaba bien que esos elementos de toda evangelización, que eran 5, pero subrayaba 2 como especialmente más importantes. Uno, que es el anuncio de Jesús, y segundo, el entrar en la comunidad. El entrar en la comunidad. Yo no entiendo una fe sin comunidad. E abrimos a antena para uma segunda questão. Boa noite. Eu agradeço a presença do Padre António Bravo, que eu escutei com agrado. E queria talvez abrir uma reflexão através talvez de um dualismo entre a diferença de abordar o cristianismo a partir de uma visão da vida, ou então de uma visão moralista da própria Igreja, ou moralista da fé. Por exemplo, estou a retomar as minhas notas. Por exemplo, quando começou a conferência apontando para o que o São João viu, ouviu, tocou, aí faz-nos mergulhar na existência, na corporeidade de Cristo, na existência profunda da vida, e esse é o caminho em que se transforma Cristo. Enquanto que poderíamos, talvez, de maneira contrária e fraca, abordar Cristo de uma maneira moralista, ou mesmo o mundo pode-nos às vezes fazer escorregar para uma visão moralista de Cristo, mais através de regras ou não regras, de interditos ou não interditos, de proibições, enquanto que a maneira de viver segundo Cristo é mais descer na profundidade do nosso ser, de descer na profundidade da experiência de Cristo, o que nós ouvimos, vimos, tocamos. Um exemplo concreto, por exemplo, na questão da comunidade. Fazer comunidade para podermos experimentar ou fazer a experiência de Cristo, necessariamente de maneira concreta. Enquanto aí podemos opor o moralismo de ir à missa ao domingo. Se nós abordar a questão pela via da comunidade como lugar de experiência, aí vemos a necessidade da comunidade. Se nós vamos por a visão moralista, mesmo do mundo, que contradiz a comunidade, podemos escorregar facilmente na proibição ou não de ir à missa, na obrigatoriedade ou não. Não tira nenhuma das forças à comunidade, mas há duas visões possíveis e então deixava o Sr. Professor poder comentar se me fiz entender. De acuerdo. Yo le voy a contestar, no voy a contestarle, sino solamente recordar una cosa que Benedicto XVI escribe profundamente, hablando de la Eucaristía precisamente, y nos recuerda cómo hay que evitar todo moralismo en la Eucaristía, justamente, pero no quiere decir que la Eucaristía después no tenga consecuencias morales. Una cuestión es el moralismo, ¿verdad? Y otra cuestión es como quien participa de la Eucaristía no puede dejar de ser un don para los demás. Porque ya los padres de la Iglesia insistieron que en la Eucaristía no solamente comulgamos con el cuerpo de Cristo, sino comulgamos también con el hermano,
y nos entregamos también en la Eucaristía al hermano. El moralismo sería deducir inmediatamente normas y reglas, cuando en la Eucaristía se va mucho más lejos. Quien vive en profundidad la Eucaristía será don para los demás y se pondrá justamente al servicio y descubrirá bien el dinamismo de lo que significa tomar y comer. Entonces, la Eucaristía no se trata de obligaciones, se trata de mucho más, se trata de vivir y celebrar esa comunión en la que el Señor se nos entrega y se nos da. Y nosotros con el Señor nos entregamos y nos damos al hermano. Y entonces vamos mucho más allá de las normas, vamos mucho más allá de esto. Por eso no se trata de oponer el sacramento y la moral. Otra cuestión es el moralismo, ¿verdad? Es el moralismo. O micro, espera o micro, por favor, que é para todos ouvirmos. Boa noite, Sr. Padre. Nós nas nossas, por exemplo, nós na Bíblia vemos cá diversos dons. Cada pessoa tem muitos dons. Porque é que nós, que cada pessoa, que nós em comunidade, que vivemos em comunidade, porque é que nas nossas próprias comunidades nós não podemos juntar todos os dons em vez de os estarmos a dividir? E acho que é isto que falha muito hoje nas nossas paróquias. É essa comunidade, é esta divisão que nós estamos a fazer quando Deus dá a cada um de nós os dons e nós os estragamos. Bueno, me parece una buena cuestión y que nos introduce de lleno en un tema muy importante, y es cómo vivir, y yo he insistido un poco, cómo vivir la comunión que suscita el Espíritu Santo. No es la comunión de la norma, no es la comunión de la norma ni de la ley. La que suscita el Espíritu Santo es la comunión de personas. En el seno de la Trinidad, ¿verdad?, es la comunión de personas, iguales y diferentes, Y la comunión que estamos llamados a vivir en la Iglesia es una comunión de personas a las cuales el Espíritu Santo nos enriquece con dones diferentes. Los dones diferentes vienen del Espíritu y el Espíritu entonces hace la unidad suscitando dones diferentes. Por eso no solamente es la división lo que mata la comunión, también mata la comunión la uniformidad. Querer ser todos lo mismo y hacer todos lo mismo mata igualmente la comunión. La comunión supone siempre la unidad en la diversidad. Y por eso el texto al que usted se refiere de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, pues se nos recuerda taxativamente, ¿verdad?, que el Espíritu suscita dones diferentes para la común utilidad y que la cabeza no puede decir a los pies no te necesito, nos necesitamos todos. Y entonces eso lleva a dos leyes que a mí me parecen sumamente importantes en la Iglesia en este momento: la corresponsabilidad, somos todos responsables, y la complementariedad, somos complementarios unos de otros. El que se cree suficiente mata la comunión también. Entonces, yo creo que ahí sí tenemos mucho trabajo para acoger el don de la comunión y también para acogerlo como tarea permanente en la que estamos todos implicados unos y otros. Uma última questão, pelo adiantado da hora.
Sim. Resta também então agradecer ao Padre António Bravo a oportunidade que nos deu de, com ele, refletirmos e meditarmos esta questão que não é periférica, mas fundamental na nossa vida de igreja e na nossa missão de evangelizadores. Agradecer ao Auditório Vita por esta iniciativa e desejar a cada um de nós tenhamos um bom regresso às nossas casas e que encontremos a nossa família bem. Muito boa noite.